Honorable miembro de este cuerpo colegiado, en primer lugar, niego categóricamente los hechos por el cual se me acusa de haberme subrogado funciones jurisdiccionales que compete a un juzgado por haber liberado un vehículo, así como el no haber imputado a uno de los indiciados. Hay que tener en cuenta que en ese procedimiento que se realizó en fecha 29 de abril del año 2020, los militares agarran un vehículo, una furgoneta, en donde existían dos personas, el chofer y el acompañante. Dentro de la furgoneta utilizada para transporte de carga existían encomiendas, 9 cajas de encomiendas, que finalmente en su interior tenía marihuana picada. En sede del Ministerio Público se procede a la apertura de las cajas, al análisis primario del campo correspondiente y en la indagatoria de uno de ellos, quien es el acompañante, libremente en presencia de su abogado defensor, se atribuye ser el poseedor de la carga que fue camuflada como encomienda, justamente para que el chofer, quien dice dedicarse al transporte de encomienda y de personas, como es común en la zona de Curuguatí, hay muchas personas que se dedican al transporte de este tipo, pequeños transportes de delivery que hacen de la zona de Curuguatí hasta Ciudad del Este. Alega desconocer el chofer el contenido de la carga y en ese momento se tenía que decidir en si se le imputa o no a esa persona. Se ha analizado de acuerdo a la independencia de criterio que tiene el Ministerio Público, que nos da el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, así también el artículo 18 de la Ley Orgánica, que nos autoriza a liberar objetos o entregar objetos en forma administrativa por el Ministerio Público sin intervención del juez cuando el objeto no tiene interés para la causa. Esa disposición dice que el Ministerio Público devolverá con prontitud los objetos incautados y los documentos originales que no tengan interés para la investigación. Esa fue la atribución que utilizó el agente fiscal en el caso para liberar el vehículo. No fue un objeto decomisado, no hubo una orden judicial. Por lo tanto, al no habérsele imputado al propietario de la furgoneta que se dedicaba a hacer transporte de pequeñas encomiendas, se tuvo en cuenta, en primer lugar, la confesión del otro coimputado, quien admite el hecho y claramente especifica de que él preparó la carga como encomienda para que justamente pueda transportar de esa manera la carga. El taxista levantó esa carga por el camino en la zona de Capibarú y el taxista probó su condición de transportador de encomienda porque tenía su factura legal. También se pidió informe a las casas comerciales, quienes informaron efectivamente, confirmando la información de que efectivamente le conocen al taxista y se dedica al transporte de carga. Además, no había ninguna disposición especial para esconder la carga. Estaba atrás en la furgoneta como encomienda, no se ha utilizado ninguna forma de ocultar y era imposible que el taxista de por sí, una persona normal, pueda conocer el contenido. En sede del Ministerio Público, cuando se abrió la carga, se encontró que tenía triple envoltura. Primera envoltura polietileno, segunda envoltura papel film que se usa para alimentos y otra vez la caja lacrada que inclusive tenía origen y destino, remitente y destinatario. O sea, la caja estaba bien preparada, la carga estaba bien preparada, camuflando como si fuera que es una encomienda. Esta persona no tiene antecedentes, nunca tuvo problema con la justicia, por tanto, todos los elementos convergían para poder decidir de que efectivamente se dedicaba probando esa condición. Nosotros tenemos, ¿verdad?, la facultad prevista en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que nos habilita a imputar o no, ¿verdad? Podemos diferir la imputación cuando no tenemos elementos que permita probar la colusión. Y en este sentido resulta muy interesante en la doctrina la teoría de la imputación objetiva.
esta teoría se estudia, inclusive se aplica por la Corte Suprema de Justicia, en donde se tiene en cuenta para distinguir entre los autores y coautores o partícipes el rol social a que se dedica a una persona y si él cumplió su rol social o no. Si él no violentó su rol social, cumplió su función como tal, el derecho penal no puede tocar a esa persona. Ese es el principio de confianza, que nadie puede estar controlando a los demás porque la responsabilidad penal es personalísima de cada uno. Acá tenemos una persona responsable por la carga, está imputada, privada de su libertad con una expectativa de pena de 5 a 15 años porque fue imputado por el artículo 27 de la ley 1340. La prensa hizo ver otra cosa, la prensa tiene el derecho de informar, el derecho de criticar, y todos estamos en la crítica, ¿verdad?, cuando estamos en un cargo público, pero finalmente es el agente fiscal el que debe hacer operativos los principios legales y constitucionales, y tenemos nosotros el principio pro persona, el principio de presunción de inocencia, el principio de legalidad que tenemos que utilizar controlando el poder del Ministerio Público. En este caso, si es que esta persona era imputado en la jurisprudencia del Tribunal de Canindeyú, ningún taxista, ningún conductor de colectivo o Uber que cayeron con carga porque el pasajero levantó esa carga en su vehículo fueron condenados. Todos salieron absueltos. Esa es la jurisprudencia que tenemos en Canindeyú. Eso significa que esta persona, luego de 2 o 3 años, tendría que salir también absuelto por no tener el dominio de la acción. Uno hace ese análisis previo ante la imputación de acuerdo a los elementos que uno tiene. No fue una actuación arbitraria ni caprichosa, sino el criterio de objetividad me exige a mí verificar esas circunstancias y sopesar, ¿verdad?, si en ese momento habría que imputar o no. Yo diferí la imputación con una resolución. En la última parte, ¿verdad?, se deja ver, tal como establece el artículo 240, ¿verdad?, de que si existen elementos posteriormente recolectados, que se va a poder dictar de nuevo su vinculación al proceso o el dictado de una medida cautelar o la imputación. La causa fue reasignada hace casi 2 meses a otro fiscal y hasta este momento no han encontrado ningún elemento que vincule hasta ahora, ¿verdad?, al conductor del vehículo, dígase transportador de encomienda y de personas, con el otro que sí era dueño de la carga. A pesar de todo el esfuerzo investigativo realizado por el fiscal de San Pedro del Aguaraí, Santa Rosa del Aguaraí, hasta ahora no ha encontrado elementos de colusión, elementos que le comprometa a él en el hecho. Si yo hubiera hecho una actuación irregular, al siguiente día la fiscal general me iba a suspender en el ejercicio de mis funciones, tiene esa facultad. Esto se fue revisado por el fiscal adjunto, quien afirmó, ¿verdad?, a la fiscal general de que la actuación era correcta, no se ha infringido ningún deber del Ministerio Público, se ha actuado conforme a lo que se establece en la normativa. Una actuación con un criterio de objetividad, con los elementos que yo tenía en su momento para poder decidir, no puede generar una responsabilidad por mal desempeño de funciones. No es correcta, a mi entender, que se le impute a todas las personas sindicadas. La responsabilidad penal es personalísima y el fiscal tiene que discriminar la conducta personal de cada uno. Y en este caso, se enseña en la escuela judicial, hasta ahora se enseña la teoría de la imputación objetiva, en donde claramente se establece, ¿verdad?, el rol social que debe cumplir una persona. En este caso estoy hablando, ¿verdad?, del principio de confianza y de la prohibición de regreso. La conducta de la otra persona no puede repercutir en mí y tengo que confiar que la otra persona va a cumplir su rol social. En este caso, el que no cumplió su rol social fue el pasajero, quien preparó la carga como encomienda para alzar en el taxi y de esa manera, ¿verdad?, el taxista es responsable solamente de su trabajo. Ahora, si es que se encuentra posteriormente elementos, se le puede vincular. Repito, hasta ahora no se ha encontrado ningún elemento para vincular a esas personas en el hecho, por eso él sigue libre. A mí se me ha iniciado un proceso, hay un proceso abierto, ¿verdad?, supuestamente, ¿verdad?, por si es que se cometía un hecho punible. Hasta ahora el fiscal no ha encontrado ningún elemento, se ha llamado a esta persona, al taxista, a declarar y no ha aportado ningún elemento que pueda presumir de que el agente fiscal haya cometido un hecho punible. Sencillamente ha hecho uso de la facultad
establecida en el artículo 18 para devolver los objetos, ¿verdad? Que está eso claramente establecido en la ley orgánica, y el artículo 28 que en la última parte establece claramente que uno puede diferir la imputación para poder encontrar los elementos que pueda comprometer a esa persona en el hecho. Así se ha actuado, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la fiscal, la acusadora Carmela Álvarez. Ramírez. Perdón. Muy buenas tardes, señor presidente, los miembros del jurado y a la gente fiscal allí presente. Buenas tardes. Una pregunta nada más y brevemente, si podría explicar al Pleno cuál es el procedimiento a ser aplicado conforme a la ley 1340/88 en el caso de ser utilizados vehículos para el transporte de sustancias estupefacientes, como es el caso de esta causa que le cupo investigar. Sí, cada caso es distinto, cada caso es diferente. En el caso específico, los elementos que yo tenía me daba convicción para no imputar por el artículo 35 de la ley 1340. Se supone que está refiriendo al artículo 35 de la ley 1340 que habla del que realiza el transporte. Esa ley exige el dolo directamente. Dice el que a sabienda prestare su vehículo para el transporte. Es decir, ahí se requiere el conocimiento, que es lo que yo no podía probar en ese momento. Por eso continúa la investigación y eso es lo que está a cargo del fiscal que ahora está investigando si es que se encuentra ese conocimiento de que él le tenía colusión con el otro, entonces va a ser llamado a proceso. ¿Esto por qué? Porque si la droga estaba libre en el vehículo, que él podía percibir fácilmente, en este caso la droga estaba en cajas preparadas como encomienda, le digo con triple envoltura, inclusive con inscripción de origen y destino. Así estaba preparada. Por eso es que el taxista, se le creyó al taxista en ese momento de acuerdo a los elementos que yo tenía reunidos. Diferente iba a ser si es que la droga estaba, por ejemplo, así a simple vista, no estaba camuflada y que haga presumir de que necesariamente el conductor iba a tener conocimiento de la carga que se le alzó en su vehículo. Pero en este caso estaba camuflada como encomienda y era imposible que si no se abre la caja pueda conocer su contenido. Tiene la palabra, ¿quiere hacer otra pregunta, señora Carmela? No, ninguna. Es extendernos sobre ¿Alguno de los miembros quiere hacer alguna pregunta? Presidente. Levante la mano. El compañero Fernando Silva quiere hacer una pregunta, luego el compañero Manuel Ramírez Can. Adelante, Fernando. No pregunta nomás, presidente. ¿Cuál fue el elemento que consideró pertinente para la entrega del vehículo y por qué no consideró que sea importante la retención del vehículo en la investigación del hecho? Uno. Y después hizo mención también a una nota remitida por el fiscal adjunto, si dicha nota obra ya en el expediente del jurado. Dos. Gracias, presidente. Respecto a la nota remitida del jurado al adjunto, tengo entendido de que ya se contestó todo y que la causa está ya para auto para sentencia. O sea, ya se puede decir auto para sentencia, porque ya la fiscal acusadora también contestó el traslado. Esa es la parte que me olvidé de pedir, ¿verdad? Que se dicte auto para sentencia justamente para resolver el fondo de la cuestión. Y la otra pregunta que hace el senador Silva Facetti, tuvo en cuenta varios elementos. En primer lugar, en la inmediatez uno se da cuenta de la situación particular. En Curuguatú hay muchos caminos alternativos por donde uno puede evitar el control de los militares. Si el taxista tenía conocimiento de la carga que tenía en su furgoneta, iba a usar esos caminos alternativos. Él prácticamente se regaló al control militar, justamente porque se supone que él no tenía ese conocimiento. O sea, a mí me convenció que no tenía ese conocimiento. Además de eso, él probó con factura legal su actividad. Él presentó su factura y no era factura número 1. Eran más de 600 facturas emitidas en ese año. Eso significa que efectivamente él se estaba dedicando al transporte de encomienda y aparte de eso, no está en el expediente, pero
yo hice averiguaciones con los intervinientes y con las personas de la zona que también le conocen a él como un taxista que transporta carga desde Curuguatí hasta Ciudad del Este. O sea, es conocido en el lugar. Aparte de eso, él no tenía ninguna disposición especial, no había doble fondo, no estaba la mercadería escondida entre otras mercaderías. Estaba solamente ahí como caja de encomienda. Y se supone que un taxista que levanta a un pasajero en la calle no va a conocer el contenido de una caja salvo que abra esa caja. Esas son algunas de las cuestiones que se tuvo en cuenta para decidir eso. Y él está plenamente identificado, se tiene su dirección, su teléfono, siempre está a disposición y hasta ahora cuando se le llama se presenta ante los fiscales sin ningún problema. Él no huyó, no tenía antecedentes tampoco. Esos son algunos de los elementos que se tuvo en cuenta para tomar esa decisión. Tiene la palabra el compañero Manuel Ramírez Candia. Sí, luego la consulta formulada. Recordar, presidente y colegas, que esa misma propuesta o moción la hemos hecho en sesiones anteriores, tanto el doctor Salas como yo, y la misma ha sido supeditada a que el doctor Cabrera sea oído, situación que se ha cumplido en este momento. Por lo que cabría realmente resolver esa situación tal cual lo ha afirmado él, la suspensión en el desempeño de funciones es una facultad que la ley otorga al jurado de enjuiciamientos, según el artículo 13, cuando hay presunciones graves de mal desempeño. Yo creo que con esta explicación, más la documentación que está a disposición nuestra, esas presunciones graves se han desvanecido. Eso implique entrar a valorar o decidir lo que en la sentencia decidamos. Pero teniendo en cuenta estas explicaciones que yo considero satisfactorias, más la situación de ausencia de antecedentes del doctor Lucrecio Cabrera, yo reitero la moción que hemos formulado hace 2 o 3 sesiones con el doctor Salas de levantar la suspensión del mismo por las razones apuntadas. Yo le voy a liberar ya al doctor. Vamos a dar por finalizada su audiencia. Ya hizo los planteamientos. Quería nomás confirmar si usted pidió también el cierre del periodo probatorio. Lo hizo oralmente y que también pidió que se declare la cuestión de auto. Independientemente, posteriormente hizo un planteamiento para el levantamiento de su suspensión. Entonces vamos a dar por finalizada su audiencia. Se puede retirar el fiscal. Y con esto entonces quiero que sepa que se agregará todo lo que usted manifestó en un soporte magnético al presente expediente que se le está siguiendo acá en el jurado. Muchas gracias por su presencia. Con respecto a los planteamientos formulados por el agente fiscal, yo creo que tendríamos que ver primero el tema de la apertura o no de la causa de prueba. Quiero saber si tiene la palabra el compañero Sala y posteriormente entonces hacemos el otro análisis que está haciendo Rico. Y para ser ordenado nomás le digo. Tiene la palabra el compañero Sala. Sí, gracias, presidente. Tengo entendido de que tenemos 2 cuestiones que analizar y definir. La primera es la declaración de la cuestión de puro derecho y el llamamiento de autos para sentencia. Pero el fiscal enjuiciado en este caso plantea que se haga así. Sin embargo, deberíamos también de escuchar la posición de la fiscal acusadora si no tiene pruebas que pretende sea diligenciada. Y en base a lo que pueda manifestar la fiscal acusadora, tenemos que tomar esa decisión. Con respecto al planteamiento también del fiscal en cuanto al levantamiento de la medida cautelar de suspensión, siguiendo el razonamiento, el lineamiento del doctor Kriskovich, efectivamente quedaba supeditada la posición o la definición en cuanto a la medida cautelar de suspensión
luego de ser oído el fiscal enjuiciado. Yo creo que ha aclarado muchas cuestiones el fiscal enjuiciado y entiendo yo de que es potestad del jurado levantar o no esa medida cautelar. Yo soy del criterio, ante los nuevos elementos que nos menciona el fiscal en este caso, podemos levantar la suspensión y que siga el proceso estando en el cargo, porque de lo que escuchamos, el mismo ha sido suspendido sin goce de salario. Y la definición del fondo de la cuestión, sabemos de que se demora y creo que es razonable en ese sentido, presidente, el levantamiento de la suspensión. Hay que considerar también de que esta investigación se ha iniciado en base a publicaciones periodísticas y creo razonable seguir con la investigación, profundizar, pero levantando la suspensión dispuesta a la agente fiscal. Es todo, presidente. Gracias, compañero. Tiene la palabra el compañero Fernando Silva. No, yo también coincido, presidente, que tenemos que proceder a la actualización, que nos acerque la actualización. En todo caso, la próxima sesión tratamos. Y estoy de acuerdo también terminar ya de puro derecho y que se lee para sentencia de la brevedad. Tiene la palabra el compañero Eusebio Alvarenga, está pidiendo la palabra. Gracias, presidente. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo también en analizar la medida que se había aplicado por parte de este órgano juzgador al momento de iniciar el enjuiciamiento del agente fiscal Lucrecio Cabrera. Es más, tenemos antecedentes. En otros casos habíamos actuado de la misma forma, aunque un poco de manera desprolija. Y hago una especie de mea culpa en ese sentido. Había cuenta de que lo que correspondería, o sea, si es que vamos a hablar del plano ideal, lo que correspondería, presidente, colegas, es que antes del dictamiento de la medida cautelar de suspensión le hubiésemos escuchado. Y no solamente a él, sino a todos los afectados por la aplicación de una medida de suspensión, porque es una medida bastante gravosa que aplicamos. Es cierto, tenemos la potestad en virtud de la ley que organiza el funcionamiento de nuestro jurado. El artículo 13 nos faculta, cuando se advierte situaciones graves dentro de un proceso, lógicamente tenemos esa facultad, pero no podemos desconocer también una garantía de rango constitucional y que hace precisamente al debido proceso. Inclusive es algo que es recogido por todos los códigos procesales del mundo, en donde impera el sistema republicano y el Estado de Derecho, la posibilidad de que cada encausado pueda ser escuchado antes de la toma de una determinación como es la aplicación de una medida de suspensión. En el caso concreto, presidente, yo soy partidario de que pospongamos la decisión referente a esta cuestión a los efectos de que accedamos. Yo por lo menos quiero ver primeramente la carpeta, el expediente administrativo que tenemos formado en el jurado de enjuiciamiento de magistrados y posteriormente emitir mi voto. No estoy adelantando absolutamente nada, no estoy ajeno a que nosotros emitamos una medida en contraposición a la que habíamos dictado al inicio de este enjuiciamiento respecto a la medida de suspensión. Pero para mí, presidente, es prudente, sería prudente que para la próxima semana
tengamos acceso a esos documentos referidos por el procesado dentro de esta causa en el jurado de enjuiciamiento y posteriormente tomar las determinaciones pertinentes. Es mi voto. Y en cuanto a declarar la cuestión de puro derecho, presidente, también quiero saber la posición, la versión, la necesidad de la fiscal acusadora dentro de esta causa. Esto. Tiene la palabra la señora Carmela Ramírez y posteriormente le doy a la ministra con respecto al tema de la apertura de la causa a prueba. Carmela Ramírez, por favor. Sí, señor presidente. A mí me ocurrieron traslado de la contestación que realizó el agente fiscal y procedí a la contestación del mismo verificando las documentaciones que él agregó al expediente que se refieren a la carpeta fiscal, al expediente judicial, algunas jurisprudencias que acercó y que no tengo nada que cuestionar sobre las mismas y se tratarían a elementos y posturas en su defensa que hacen a la misma y que deberán ser debatidas en su oportunidad por el Pleno del Jurado al momento de tomar la decisión, por razón por la cual procedí a solicitar la declaración de la cuestión de puro derecho y el llamamiento de autos para sentencia. Muchas gracias. Tiene la palabra la ministra Gladys Vareiro. Sí, presidente, también me gustaría la opinión, dictamen de la fiscal acusadora sobre el pedido de levantamiento de la suspensión. Como ella es parte, en este caso, muy importante, entonces también querría tener su posición. Y en cuanto a lo que ella manifestó, creo que ya están todos los elementos en el expediente, entonces también estaría por la apertura, la declaración de puro derecho y que continuemos el proceso. Pero respecto a la suspensión, quiero también el dictamen de la fiscal acusadora, repito. Tiene la palabra a pedido de la ministra con respecto al segundo planteamiento formulado por el fiscal Lucrecio Cabrera con respecto a su levantamiento de suspensión. Adelante, Carmela Ramírez, tiene la palabra. Sí, señor presidente, la decisión de la suspensión sin goce de sueldo es una atribución exclusiva de los miembros del jurado y estoy escuchando que tuvieron ciertos criterios y habían solicitado escucharle, o sería bueno escucharle al fiscal en cuanto a los pormenores de la causa. Al escuchar, sin entrar a dar una posición a favor o en contra de lo que él ha manifestado, sin embargo me pareció coherente, centrado, muy objetiva sus apreciaciones, razón por la cual, en todo caso, no me opondría yo al levantamiento de la suspensión que él tiene, o por lo menos si la suspensión se diera con el goce de sueldo, considerando lo que él alegó, que él tiene familia, y dada la situación que estamos atravesando en estos últimos tiempos de pandemia, yo creo pertinente de que él debiera gozar de su sueldo para afrontar algunas situaciones que todos como familia tenemos. Por una cuestión de humanidad, creo que por lo menos el goce de sueldo sería pertinente, señor presidente. Es mi parecer. Tiene la palabra la ministra Gladys Vareiro al respecto. Sí, quiero refutar lo que está diciendo la fiscal general. Aquí el jurado no puede resolver el levantamiento de sea con goce o sin goce de sueldo. Esto es potestad de la Corte Suprema. Lo que puede hacer el jurado es levantar la suspensión simplemente, si así se decida, ahí se comunica a la Corte y es la Corte la que va a resolver si continúa o no con esa suspensión sin goce de sueldo. Muchas gracias. Tiene la palabra el compañero Alvarenga sobre el punto. Gracias, presidente. Una moción concreta, y ya habíamos actuado de la misma manera en ocasión del tratamiento del levantamiento de la suspensión de la agente fiscal de Santa Librada, creo que es de Santa Librada Concepción, hace un mes aproximadamente. Se abrió el debate sobre la posibilidad de levantamiento de la medida de suspensión y nosotros habíamos coincidido en aquella ocasión que es importante que la dirección
de asesoría jurídica del jurado de enjuiciamiento emita una opinión, lógicamente sobre la base de estos nuevos elementos, sobre la base del informe que nos trajo el agente fiscal, sobre la base inclusive de nuevos documentos que se están arrimando dentro de la presente causa, presidente. Así que concretamente, para que podamos tener acceso a esos nuevos elementos, presidente, solicito a que en 8 días se ponga en el orden del día el levantamiento o no de la medida de suspensión que pesa en contra del fiscal Cabrera. Es todo, presidente. Tiene la palabra el compañero Adrián Salas. Gracias, presidente. Yo creo que entre hoy y esperar 8 días, no sé qué más se puede aportar en relación a esta situación. Además, la comunicación a la Corte nuevamente lleva su trámite. Por lo tanto, yo creo que sería conveniente definir la situación de este señor, tomar la decisión si se levanta o no ya en la fecha. Y reitero, yo estoy por el levantamiento de la suspensión sin perjuicio que siga su curso normal el enjuiciamiento, presidente. Gracias. Tiene la palabra el compañero Hernán David Rivas. Gracias, presidente. Yo quiero adherirme al voto de Adrián Sala, que se levante la suspensión del fiscal Lucrecio Cabrera y que se trate en el día. Tiene la palabra el compañero Manuel Ramírez Candia. Sí, presidente. Nosotros que nos incorporamos ahora al jurado, que no tenemos los antecedentes de este caso, para mí, por ejemplo, es muy importante corroborar en el expediente las manifestaciones del agente fiscal. Aquí se ha señalado que se comprobó que el taxista era tal, que acompañó documentos y que hay algún elemento probatorio que demuestra que el taxista se dedicaba a eso, que no era un transportador casual, etc. Yo creo que hay que corroborar eso en el expediente, determinar el tiempo que llevó entre la incautación y la libertad de este señor que es taxista, y una vez que se tenga todos esos elementos se puede tomar la decisión. Creo que una semana es algo prudencial para corroborar eso. Yo por eso voto porque se difiera el tratamiento del pedido de suspensión para la próxima semana. Y en relación a la otra cuestión, también considero que es procedente que se declare la cuestión de puro derecho. Gracias, presidente. Muchas gracias, compañero. Entonces tenemos acá, yo también me adhiero al planteamiento del fiscal Lucrecio Cabrera con respecto al tema del cierre del periodo probatorio y que se declare la cuestión de puro derecho. Yo realmente no tengo ningún tipo de problema porque veo que están todas las conclusiones documentales y todas las pruebas se encuentran en autos. Entonces yo también estoy por declarar la cuestión de puro derecho y llamar a autos. Con respecto al segundo planteamiento, yo me siento en este momento, después de escucharle al fiscal Lucrecio Cabrera, también yo puedo despedirme en este momento con toda tranquilidad. Pero evidentemente tendríamos que tener 5 votos para poder lograr y creo que no estamos alcanzando esa cantidad de votos. Entonces mi propuesta concreta, en vista de que no vamos a alcanzar los votos para poder tratar en la fecha, es incorporar en la sesión siguiente el tratamiento de esta solicitud formulada por el fiscal Lucrecio Cabrera. Entonces, que quede ya constancia eso en el acta y que se incorpore en el próximo acta, en el próximo orden del día para que tratemos este punto del fiscal Lucrecio Cabrera con respecto al levantamiento de suspensión.
Vamos a seguir con el orden del día, entonces, por unanimidad de los miembros presentes, entonces se resuelve el cierre de la apertura de la causa prueba y se declara la cuestión de puro derecho. Autos, se notifican a las partes. Siguiente punto, se va a tratar por mayoría de votos o por no haberse alcanzado la cantidad de votos necesaria en la sesión siguiente el planteamiento del levantamiento de suspensión formulado por Lucrecio Cabrera.